Al lado de los camioneros. Yo estoy en la costanera. Toma. Estoy en la costanera. No. Sinceramente parece que probé una momia, boludo. Rarísimo, el sabor re raro. ¡Ay! Trabajo que se hace para unir las fibras del fique. Un argentino en Colombia haciendo chorizo. Y es la primera vez que estamos hospedados en un lugar. Yo dije va a ser un día diferente, pero jamás pensé que iba a terminar comiendo hormigas. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Colombia, país que nos viene maravillando desde el día 1 y ya llevamos más de 4 meses y medio recorriendo este país y la verdad que no nos deja de sorprender. Por favor, venimos encontrando paraísos ocultos en todos lados. De hecho, nos encontramos en el Pescaderito, el balneario de Curití que les mostré en el video anterior, que Dios mío, cómo nos sorprendió, cómo nos enamoró. Decidimos quedarnos porque todavía estamos en días de semana y estamos muy tranquilos, pero ya toca despedirse de este nuevo paraíso. Este es nuestro patiecito hace unos días que se los mostré en el video anterior, el parqueadero de aquí del Pescaderito. Pero Juan hoy salió a investigar, encontró este camino, así que vamos a conocer, yo voy a conocer junto con ustedes las vistas de este lugar que parece que están espectaculares. Estos son los techos del restaurante que ahora no está rentado, que se los mostré del otro lado en el video anterior, que bueno, ahora no está en funcionamiento porque no está rentado, pero vean lo que es la montaña de atrás. ¡Wow! Y apenas nos elevamos encima. Este sendero lo usan mayormente para venir a hacer ejercicio, a correr, a caminar y no sé si es el que desemboca en esas cabañas que están allá arriba, pero la vista. Costea, yo lo hice hoy a la mañana y va casi a la par del otro, pero del otro lado izquierdo del río, ¿no? No, esto es una locura, la vista de la quebrada, porque nosotros cuando fuimos a conocerla, que se los mostré en el video anterior, fuimos todo por el caminito de la derecha, entonces teníamos solamente esa vista. Ahora la podemos ver de frente, las pozas. ¡Qué bárbaro! No, Colombia no para de sorprendernos. Igual no sé si está bueno darlo a conocer o no, porque hay una gran diferencia entre los dos senderos, que el de la derecha tiene un montón de mugre y este está como virgen, no lo conoce nadie. Sí, porque no es el sendero que te lleva a los pozas. Miren lo que es. ¿Cómo no nos íbamos a quedar varios días acá en este patio? Que estamos prácticamente en la falda de la montaña, cubierta de verde. Pero todo se termina porque por un lado tenemos que hacer cosas que ya les voy a contar. Y por otro lado también se viene el fin de semana y aquí viene muchísima, pero muchísima gente. Así que nos despedimos. Ay, de este patio de ensueño.
Paramos en el camino de salida del balneario porque quería mostrarles este reptil mastodóntico, enorme, que está en pleno camino, que te da la bienvenida o la despedida. Eso que ven ahí no es pelo, es fique, ese material fabricado desde la época de los guanes. Volvimos a Curití, a esta plazoleta donde habíamos estacionado el primer día que llegamos, y yo no puedo creer lo torcido que habíamos dormido ese día. Con razón nos levantamos los dos con ojera. Impresionante que hayamos dormido así, pero bueno, dormimos evidentemente. Vinimos hasta aquí porque enfrente donde está estacionada la Merche hay un local en donde le habían pedido un mural que haga, que arreglara una fachada a Juan, pero bueno, resulta que eso no se va a poder hacer y los planes han cambiado de manera rotunda, así que vamos a mover la Merche porque vamos a ir a conocer otro lugar de Curití. Pasaron cosas y pasaron tantas cosas que pasó un día entero. Ayer nos movimos, como les mostré en las últimas imágenes, y llegamos no muy lejos, estamos en lo que es la entrada de Curití. Una de las entradas de Curití. Estamos en el hostel Luna Munay, que antiguamente era la entrada de Curití para el 1800 y acá mismo era la caballeriza. Aquí dejaban estacionaditos los caballos para ir caminando y entrar al pueblo. Toda esta casona donde funciona el hostel es del 1800 y los materiales con los que fue construida son los materiales tradicionales. Por eso tenemos estas paredes, estos muros de tapia pisada, ventanas y portones de madera, baldosones y tejas de barro cocido y el patio interno que la verdad nos encanta y es la primera vez que estamos hospedados en un lugar tan autóctono con todos estos materiales tan tradicionales. Hermoso lugar, gurisa. Encima que estamos mirando la serie de Simón Bolívar, me siento acá como medio de época. ¿Vos qué te parece? Tal cual, es cierto. Me falta el sombrero de paisa y salir a cortar caña. Algo así diría yo, más o menos. Hoy sí que me camuflo. Sí, está súper autóctono. Mira, sobre todo las piernas, los tatuajes y la zapatilla de trekking. Observen el tamaño de estos muros, que son de 1 metro de ancho. Esto hace que obviamente sea más fresco cuando hace mucho calor y que resguarde el calor cuando hace mucho frío. Así que acá no hace falta ni estufa ni ventilador. Lo que tenemos aquí son los pañetes. Este revoque, los pañetes de bosta de caballo, revoque que se realiza con la bosta del caballo, pero también con cal, tierra fina y agua. Eso también genera un aislante térmico que le da todas estas condiciones a estas casas coloniales que, bueno, conocimientos ancestrales han hecho que uno no necesite nada más para poder vivir de manera cómoda. Y miren Juan cómo está tomando solcito. Hasta eso, si querés sol, tenés sol. Y acá algo que encontré, tecnología ancestral. Vos sabés que yo lo quería implementar en la camioneta, pero iba a quedar medio raro. Para las moscas, mirá. Clásica. ¿Era cierto? Era cierto. Yo, si no me equivoco, el sol entra en la bolsa, tira como unas imágenes raras que hace que la mosca quede media boluda y se vaya. Buenísima la explicación. Estoy agitado, no sé por qué. Agitado probablemente está porque estamos en la altura, estamos a más de 1500 metros de altura sobre el nivel del mar. Quiero mostrar que este hostel tiene una fusión
Argentina colombiana. En realidad el hostel es todo, mantiene la tradición colombiana y la tradición colonial también, como ya les mostré recién. Pero miren este mate y este termo. Bueno, pronto les voy a mostrar algo muy argentino que vamos a degustar acá. Ay, Dios mío, no lo puedo creer. Estamos prontos a la llegada de Halloween, por eso toda la decoración alusiva que estamos viendo. Vinimos al pueblito, volvimos a Curití a pasear un rato, pero lo traje a Juan a que conociera el monumento porque no lo había venido a ver y también a mostrarles a ustedes parte del monumento que en el video anterior no pude filmar porque se me hizo de noche, ¿recuerdan? ¿Vieron ese video? Lo ponen en los comentarios, así lo veo. Y lo que les quiero mostrar es muy importante porque este monumento es un homenaje a la cultura originaria de este lugar, a los guane, pero también a su tradición ancestral del tejido, porque Curití, que es algo que también me olvidé de mencionar, en guane significa pueblo de tejedores. No solamente de pueblo de tejedores hace referencia este monumento, también a la tradición ancestral de la cerámica. Tanto en el monumento como en los alrededores podemos ver muchas referencias al fique y a su proceso de elaboración. Este es el primer paso del proceso de la elaboración del fique, que es el cortado. Como pueden ver en la imagen, el corte tiene que ser bien cerquita del tallo y tiene que ser recto para poder aprovechar toda la hoja. Después está la parte del desfibrado que se hace con esta máquina. Este desfibrador separa la corteza de las hojas de las fibras de cabuya que están en su interior. Hay algunos pasos más como el tinturado, que es el teñido. Después del tinturado está el hilado, que consiste en unir justamente las fibras con las yemas de los dedos. Vean, imagínense lo artesanal que es esto. En esta imagen podemos ver el fique ya tinturado, ya teñido, amarrado a una madera y la señora haciendo este trabajo artesanal con la yema de los dedos para unir las fibras del fique. Una cosa así es el trabajo que se hace para unir las fibras del fique e ir transformándolo todo en un hilo. Viene una tormenta. Así es la montaña, amigos. Se largó. Así que a emprender el regreso ya con algunas provisiones. Qué tormentón, por favor, que parecía que se caía el cielo abajo. Los 2 días que estuvimos acá llovió a la tarde y después de este diluvio amaneció soleado, un día espectacular y hoy es día domingo y hay una sorpresa para nosotros porque vamos a degustar un plato típico, pero típico argentino acá en Colombia. Primero vamos a ir a la Merche a visitarla a nuestra chiquita porque la extrañamos y a llevar ropa que lavamos acá, que aprovechamos para lavar. Así que primero, expedición hacia la Merche. Bueno, mientras estamos yendo ya les voy a hacer un adelantito de qué es lo que les voy a mostrar. Más que un adelanto, creo que ya vieron de qué se trata. Vamos a ir para la Merche y después nos metemos de lleno en el mundo del choripán argentino. ¡Qué rico, por favor! Desde aquí tenemos la vista de Curití, hasta se ve la cúpula de la iglesia. Y miren, ¿dónde quedó la chiquita todo este tiempo? Gracias a los amigos de los chicos dueños del hospedaje que enseguida
nos consiguieron este lugarcito para poder dejar a la Merche segura, porque bueno, como ya les conté, no entraba por su altura en el estacionamiento del hostel. Un argentino en Colombia haciendo chorizo. Mauricio, gracias por dejarnos que luego probemos esto, pero estamos súper contentos porque nunca nos imaginamos que en Colombia íbamos a probar chorizos argentinos. Y argentino de verdad. Y argentino de verdad. Claro. Porque son hechos con tus propias manos. Los hago yo, hago desde el embutido hasta el preparado de la masa, digamos. Se hace todo en casa y el pan también es un pan que no se encuentra en Colombia, que es un pan salado, es con grasa de cerdo y es un estilo francés, es lo que podríamos encontrar en Argentina. Claro, porque acá en Colombia los panes mayormente son de mantequilla, porque voy a decir manteca, pero sí, mantequilla. De mantequilla y dulce. Normalmente, dulce. Sí, como nosotros lo podemos usar como para el mate, como una factura. Claro. Algo semejante a eso. Con el chorizo no queda bien. No es. Y no sería el chorizo argentino no tampoco. No es el chorizo argentino, exacto. A eso es lo que voy yo, digamos. Me tuve que preparar el pan y hacer el chorizo con el sabor que se encontraba, digamos, que me recordaba desde Argentina. ¿Y de dónde nace? Porque para nosotros en Argentina los chorizos son una tradición. ¿Cómo Correcto. Empezaste a hacerlo vos acá en Colombia? Acá en Colombia, yo llego a Colombia, pruebo el chorizo que hay en Colombia, me gusta, pero no es el chorizo que yo conocía. Claro. Entonces digo, bueno, no, me voy a hacer mi choripán. Quiero comer mi choripán un domingo al mediodía. ¿Y vos sabías hacer choripán, chorizo? Desde antes, cuando era pibe en el barrio, había un vecino que carneaba, digamos, allá se mataba el chancho para los inviernos, y de ahí se hacía el chorizo seco, ¿no? No el choripán en sí. Lo que también se llama salamín. Salamín, sí, el chorizo seco, la longaniza, digamos, eso es lo que más o menos yo sabía hacer. Charlando con un amigo, un carnicero de Argentina, me dijo, bueno, esto es lo que lleva el chorizo. Esto es lo que tenés que hacer, amasarlo para que se pegue, buscar la tripa, cómo atarlo. Y empezamos a probar. Durante 6 meses comimos chorizo solo, porque no era pan. Te salía hasta por los ojos, claro, el chorizo. Hasta que logré conseguir el sabor que yo recordaba que era del choripán argentino. ¡Wow! A prueba y error. Sí, claro, exacto, porque, digamos, él me pasó una receta, pero no es lo mismo. La carne que hay en Colombia, digamos. ¿Cómo hacías con los cortes? ¿Vos pedías el corte que vos ya sabías? Hoy llegué a esta carne, después de probar en estos 6 meses, digamos, he probado carne sola, de chicharrón, de panceta, de pata, fui probando distintas carnes hasta que llegué al lomo. Ajá. El lomo tiene la grasa y la carne necesaria para que el chorizo quede como argentino. Ajá. Es un 25% más o menos de grasa, el resto es carne. Y bueno, y después le adicionamos la salsa que no pueden criolla faltar. Y el chimichurri. Claro, la criolla, ¿qué es? La criolla son ají, morrón, para nosotros, cebolla. Amarillo, rojo, verde, cebolla y tomate. ¿El chimichurri? Y el chimichurri es ajo y perejil. En este caso yo lo hago sencillo, es más básico. Como una provenzal, ¿o no? Sí, algo así. Ajo y perejil. Algo muy tranqui. Qué rico, sabores muy argentinos. Totalmente. Porque acá en esta zona se usa más el cilantro. Bueno, esto es un antipasto que es colombiano. Oh, no puede faltar. Por las dudas para probarlo también, pero bueno, la idea es mantenerme siempre en lo que es el choripán argentino. Espectacular. Y vender o regalar una experiencia en realidad, porque el costo del choripán es para cubrir gastos más que nada. Esto arrancó haciéndolo los domingos. Acá la gente puede venir a probar un choripán los días domingo. Yo puse como fecha y día en el calendario, digamos, los domingos al mediodía nada más. Perfecto. Cuando hay mucho movimiento de gente, extranjeros, digamos, que vienen de visita a recorrer Curití, abro sábado, domingo o lunes si el feriado lo si permite. Es un feriado largo. Es un feriado largo, exacto. He tenido mucha gente de Bucaramanga, de Bogotá, y bueno, de todos los pueblos alrededor, que cuando ven el cartel paran y preguntan y bueno, se interesan. Uno le cuenta la tradición, la historia y terminan comiéndose uno para probar y vuelven por más, porque realmente es algo diferente, calidad, ¿no? Claro, es algo diferente y una calidad buena, digamos. Esto es lo que estoy tratando de mantener.
Qué bueno y qué artesanal, Dios mío. Todo artesanal. ¿En qué horarios pueden venir a comer acá o a buscar el chori? De la mañana, todos los domingos a partir de las 10 de la mañana hasta que se termine. Hasta que se termine, así que apúrense para venir. Exacto. ¿Y también haces delivery para la gente de acá? En la zona sí, a lo que es Curití le puedo llevar a la casa, no hay problema. El teléfono dejamos entonces para venir y para también que lo envíes acá dentro de Curití. Exacto, se lo alcanzamos. Espectacular. Esto es así, mirá qué choricito. Por favor. Y la cuchara en... No. El sueño del viajero, ¿no? ¡Ay, Dios mío! El viajero argentino. Y encima podés vivir la experiencia completa porque ahora vamos a tomar una copita de vino argentina. Por favor. ¿Podés creer? No, más argentino que esto. Y después para terminar yendo al baño un buen mate. Suspiros. Abundante. A mí me gusta que chorree. Como cuando uno va a la costanera, hay que cambiar de cuchara. Este se come con las patas abiertas. Claro. Es como la empanada tucumana. Y que uno vaya, ya sabes que te vas a ensuciar. Que chorree. Claro. Llévate la ropa, la viejita. La casa de mi vieja sí. Que se brinda antes de comer. Como Dios manda, vino argentino, choripán argentino, ¿quién lo diría en Colombia, en plena montaña, en plenos Andes orientales? Uy, bueno. ¿Un viaje? Estás viajando, yo te interpreto, viajando hacia Argentina. No te entra en la boca, Borisa. Estás ahí en Camino de Cintura y Antártida, Argentina. Plena Ruta 4 comiendo choripán al lado de los camioneros. Yo estoy en la costanera. Toma. Estoy en la costanera. No. Delicioso y muy buena calidad, ¿eh? La verdad, recomendadísimo. Vengan y lo prueban los colombianos y los argentinos. Vengan a tener un viaje hacia la Argentina, pero desde acá, desde Colombia. Unos momentos después. Hace un tiempo que ya estamos en Santander, en este departamento, y desde que nosotros entramos en Bucaramanga, que es la capital del departamento, que les vengo contando que uno de los platos típicos de aquí de Santander es la hormiga culona. Así es, amigos. Hoy es el día que vamos a probar finalmente a este plato típico que yo no quiero decir nada, pero dicen que es afrodisíaco, amigos. Que... Prepárate, Borisa. No, pero igual afecta a los dos, ¿no? Prepárate, yo también. Yo estoy sorprendidísimo. Me levanté y dije va a ser un día diferente, pero jamás pensé que iba a terminar comiendo hormigas. Estas hormigas le sacan las alitas, le cortan la cabeza y las tuestan. Y este es el resultado de ese proceso. No, mirá, ¿viste que dicen que las hormigas levantan 20 veces su peso? Yo creo que 20 hormigas estas levantan un ser humano. No, pero vean de verdad, ponelo a comparación de tu dedo. Ahí está. Porque ya le sacaron la cabecita, le sacaron las alitas y sin embargo Mirá. vos tenés los dedos grandes, hermosos. Yo tengo el dedo grande, pero si esta es la hormiga, ¿cómo será el hormiguero? Bueno, sí, como los hormigueros que hemos visto en Misiones, que hemos visto en Corrientes, en la zona de la Mesopotamia argentina, que son castillos. Y se dan, por lo general, entre el mes de marzo y abril con abundancia. En estos meses hay que comprarlas porque uno no las encuentra en el hormiguero. Creo que era Tongoy, estábamos en Chile y me tocó probar los mejillones vivos. Bueno, estos por lo menos están muertos y sequitos, hermosos. ¡Vivos! Y vamos. tostaditos, 1, cocinados. 2, 3, 4 hormigas. ¿Todos a la vez? Más vale, tengo vino para bajarla. Dicen que tienen alto porcentaje en proteínas, para los que quieren hacer músculo ya lo saben. También dicen que son afrodisíacas. Se exportan al exterior. Todas son características. Me da la impresión de que cuando te filmé, cuando estabas probando las ostiones y no me decías nada, ahora pasa lo mismo. Pero ¿sabes qué? Son muy buenas. Creo que tal vez tenés que probar una, no 4. Sinceramente parece que probé una momia, boludo. Rarísimo, el sabor re raro. ¡Ay!
No. Perdón que me quedó una patita metida en la garganta. Dale. Yo siempre soñé con ser así como Marley, pero sin las cucarachas. Hasta una hormiga sí. Le voy a dar como si fuese que al maní se le pasó la cocción y me lo tostaron de más. Es raro. Tiene sabor. Tiene un sabor raro. ¿Quién me dijo en los comentarios que era rico para poner en la ensalada? No me vengan a mentir en la cara. La verdad, no es terrible y no es asqueroso, pero tiene un sabor particular. ¿Qué es esto que me da años de vida? ¿Qué me hace? Dice que es muy bueno, que tiene muchas proteínas. Sabor muy extraño, sinceramente, no lo puedo comparar con nada porque no probé nada en mi vida que tuviese ese sabor. Sí, yo creo que es como después de la lluvia un perro que está en la cucha, como morderle el lomo. Es un trapo húmedo, un sabor raro. O tal vez tan, no sé. No sé, pero 4 no te tenía que poner 4 en la boca. No me tenía que mandar 4, soy muy goloso. No, demasiado. Una ya era un montón, pero tiene un sabor muy extraño. No sé, pero había que probarlas. Y eso es lo más importante. Lo hicimos. Bueno, después de la experiencia de probar las hormigas culonas, que por mi cara se habrán dado cuenta que no me gustó, pero quiero decir que yo entiendo que esto es algo muy pero muy cultural, porque acá en Santander las comen como si fuese maní, con no sé si con aguardiente o con qué trago la toman, pero bueno, la cuestión es que yo entiendo que debe ser como el mate, que muchas personas prueban el mate y dicen qué asco, y a nosotros los argentinos nos encanta. Bueno, a mí no me gustó, pero bueno, entiendo que es algo cultural y estoy contenta de haberlas probado. 2 datos que no mencioné de estas hormigas culonas mientras vemos a esta hormiguita trabajar. Uno es que muerden y otro es que sus hormigueros no son externos como les mencioné las hormigas que conocimos en la Mesopotamia argentina, sino que son subterráneos, así que uno puede estar caminando y por abajo puede haber un mundo de hormigas. Y después de unas noches en el hostel, ya nos vinimos para la Merche porque la realidad es que nos gusta estar en el hostel, en hoteles, en otros lugares, pero extrañamos a la Merche y ahí tenemos toda nuestra vida, nuestra rutina, nuestras cosas para trabajar, para entrenar, para todo. Entonces siempre terminamos extrañándola y queriendo volver para poder continuar con nuestras cosas porque no estamos de vacaciones, no es que nos metemos en el hostel y nos quedamos ahí tirados mirando el techo, sino que tenemos que hacer nuestros trabajos y tenemos nuestras responsabilidades, nuestros quehaceres. Así que nos volvimos al pescaderito a despedirnos de este balneario que nos enamoró. Me vine a caminar y a despedir de esta quebrada maravillosa y encontré otro camino, porque después de la última poza hay un caminito para seguir y uno puede ver cómo continúa la quebrada río arriba. Así que con esta vista imponente que no conocíamos, le voy a mandar un flor de saludo a Tony y Janet de Washington DC, que miran el video ni bien se publica y eso nos ayuda un montón. Gracias y un besito grande para ustedes. Y si vos también querés participar del flor de saludo, hacé como Janet y Tony, que miran el video ni bien se publica y dejan mensaje ni bien se publica, pero chequea que estés suscripto a Rodando hacia la Libertad porque es para nuestros suscriptores. Gracias por acompañarnos y nos vemos pronto en el próximo video. Los queremos. Liberación.